Hola, yo soy la alumna Camila Vilcapasa, alumna del curso de Introducción a la Mecánica, y hoy voy a presentar el Laboratorio 2 Dinámica, experimento del carrito masa polea. En este experimento analizamos el comportamiento de un sistema compuesto por un carrito unido mediante una cuerda a una masa colgante, pasando por dos poleas y un disco de inercia. El objetivo fue estudiar experimentalmente el movimiento del sistema y compararlo con los resultados teóricos obtenidos mediante los principios de dinámica y los diagramas de cuerpo libre. Además, también buscamos entender cómo intervienen las fuerzas, las aceleraciones, el momento de inercia y la energía dentro de un sistema mecánico real. El objetivo general fue determinar experimental y teóricamente el comportamiento dinámico del sistema carrito polea masa y luego comparar ambos resultados para validar los modelos de dinámica vistos en clase. Objetivos específicos: analizar dinámicamente cada elemento del sistema y mediante diagramas de cuerpo libre para determinar las ecuaciones de movimiento. También representar mediante gráficas los resultados obtenidos para realizar un correcto análisis del sistema, determinar experimentalmente la aceleración y velocidad angular de la polea fija y compararlas con los resultados teóricos. También calcular el momento de inercia del sistema polea-cuerpo a partir de la relación experimental entre la velocidad angular y el tiempo. Aquí vemos los materiales que nos proporcionó el laboratorio en mecánica, donde hicimos el experimento y grabamos el video. Menciono disco de inercia, la polea fija, polea móvil, la masa adicional, el carrito y portapesa. Nos tocó el sistema 2, que se representa de esta manera, y el experimento va aquí. Realizamos el experimento, utilizamos el aplicativo en la computadora y este nos botó los gráficos, nos midió el ángulo, velocidad, velocidad angular, aceleración angular. Estos son los gráficos pasados a un archivo Excel de Google, de ángulo, aceleración, velocidad, todo versus tiempo. Cuestionario general. Para la pregunta 1, realizar el DCL de cada elemento del sistema. Aquí hemos realizado el DCL de su respectivo elemento. Mencionar uno de los más importantes, el carrito con su fuerza normal por la polea móvil, la fricción para cada ruedita, la normal para cada ruedita y su peso. Aquí se puede ver. Ahora, nos piden hallar la aceleración angular de la polea fija. Y comenzamos viendo, usamos las siguientes ecuaciones. Para el carrito, tensión 1 va a ser igual a su masa por un medio por alfa por radio 1. Polea móvil 2 tensión 3 menos tensión 1 va a ser igual a su masa por un medio aceleración radio 1 contra peso. Su masa por gravedad menos tensión 2 va a ser igual a su masa por alfa por radio 2. La polea fija va a tener la tensión 2 radio 2 menos tensión 3 radio 1 igual a inercia, aceleración. Y vemos todo esto en la resolución del sistema, nos da todo esto la fórmula final. Ahora vamos a considerar las variables del sistema y lo reemplazamos con los datos proporcionados. Sustituimos en la fórmula y con todo esto nos da aceleración igual a 36,6 radianes por segundo cuadrado. Para el tercer punto, vemos que en la gráfica nos muestra con una forma de y igual a 1,0156x menos 28,572. Y por el resultado final, que era 36,6, vemos que es diferente, relativamente un poco más diferente que el teórico. Y pues este no es el resultado esperado,
ya que la diferencia se debe a que en nuestro modelo teórico no consideramos factores como la fricción en los ejes y la resistencia del aire que reducen la aceleración real del sistema. Ahora, utilizando las ecuaciones cinemáticas, vamos a obtener la velocidad angular de la polea fija, comparándolo con la gráfica tiempo versus velocidad angular del sensor. Utilizando la fórmula y con el cálculo anterior, tenemos que la velocidad angular sería 36,6 por tiempo. Entonces, al primer segundo nos debería dar teóricamente 36,6, pero en el valor real obtenemos 22,4. Y es diferente. Nuevamente no es el resultado esperado por las mismas razones. Existen fuerzas disipativas que no fueron consideradas en el modelo teórico. Ahora, para ver factores externos del sistema y cómo podrían ser cuantificados, vemos fricción en ejes, reduce torque neto, resistencia del aire, fuerzas opuestas a la velocidad, masa de cuerdas, añade inercia al sistema, elasticidad de cuerdas, cuerdas se estiran bajo carga, deslizamiento en poleas, relación cinemática no exacta y también vibraciones que nos da una pérdida de energía por oscilaciones. Considerando todo esto, con factores externos nos da esta siguiente fórmula. El cuestionario específico, en la pregunta 1, nos piden hallar la tensión de la cuerda según los requisitos que nos dicen y nos añaden que el coeficiente de rozamiento entre el carril y el carrito es de 0,52. Bueno, tenemos nuestros datos ya y sacamos la fuerza de rozamiento. Aquí reemplazamos con los datos, nos da 5,201. Ahora la ecuación de movimiento, la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Despejamos la tensión 1, reemplazamos con lo obtenido y el resultado final de la tensión sería 5,66 Newton. Ahora, para hallar un método para obtener el coeficiente de arrastre de la resistencia del aire, entonces lo que hacemos es utilizar de nuevo la segunda ley de Newton de suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Todo esto despejando nos da el coeficiente de arrastre. Se miden experimentalmente la tensión, la aceleración, la velocidad y se calcula con el coeficiente de arrastre. Se calcula el coeficiente de arrastre con esta fórmula. Ahora, para obtener el momento de inercia de un sistema cuerpo de masa M, se realizó un experimento. Acá se da la figura 1 y nos proporcionan los datos que lo pasamos a un Excel y con estos datos graficamos y obtenemos la gráfica de velocidad angular versus tiempo. Acá se muestra con la fórmula, la ecuación y igual a 4,2544x menos 0,3578. Ahora la pregunta 4. De lo anterior, necesitamos hallar el momento de inercia del sistema. Nos dan nuestros datos. Entonces, a ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Desarrollamos con las siguientes fórmulas del torque, tensión por radio, aplicamos la segunda ley de Newton. Despejando todo esto, nos queda que la inercia sería tensión por radio sobre aceleración. Ahora, la tensión, como se ve acá, sería masa por gravedad. Aplicamos esta fórmula, masa por gravedad, multiplicamos en las páginas Excel y nos faltaría multiplicarlo por radio, ya tenemos la tensión, por radio sobre aceleración. Hacemos estos cálculos, radio sobre aceleración, y al final la inercia nos daría 1,12 por 10 a la menos 4 kilogramos por metro cuadrado. Conclusiones finales, pero en general logramos modelar teóricamente el sistema y obtener valores como la aceleración angular de 36,6 radianes por segundo al cuadrado y la tensión de 5,66 newton. Sin embargo, las diferencias con los valores experimentales nos muestran la importancia de considerar factores externos como la fricción y la resistencia del aire para obtener resultados más precisos. Gracias por su atención.